Registro de incidente número 892, revisión de audio para control de calidad interna. El agente asignado, Marco, recibió la entrada a las 3:15 de la madrugada en un turno silencioso. Al principio, la grabación muestra parámetros normales, con la estática habitual de una línea fija y el tono cansado pero profesional de Marco recitando el saludo protocolario de la empresa, esperando resolver una duda técnica rutinaria o calmar a un cliente insomne. Todo en la pista de audio sugiere una interacción mundana, el tipo de burocracia nocturna que adormece los sentidos, con el zumbido de los servidores de fondo y el clic rítmico del teclado de Marco mientras abría el expediente del usuario. El tono de la llamada cambia drásticamente en el segundo 12, cuando la voz al otro lado de la línea responde, rompiendo cualquier ilusión de normalidad. No es una voz humana estándar, suena húmeda, pastosa, como si la garganta del interlocutor estuviera llena de un líquido espeso que burbujea con cada sílaba. La amenaza se manifiesta no en un grito, sino en una intimidad repulsiva. La voz no pide ayuda ni servicio, sino que comienza a recitar, con una cadencia lenta y gorgoteante, la disposición exacta de los muebles en la habitación donde Marco se encuentra sentado. Describe la taza de café a medio beber, la foto familiar volteada sobre el escritorio y la mancha de tinta en su manga izquierda, detalles que nadie fuera de esas 4 paredes podría ver. A medida que avanza la grabación, la calidad del sonido se vuelve imposiblemente nítida, eliminando la distancia física entre los dos extremos de la línea. Marco intenta colgar, se escucha el frenético golpeteo de sus dedos sobre la tecla de finalizar llamada, pero la conexión persiste, y la voz al otro lado se vuelve más fuerte, más física, como si ya no saliera del auricular, sino que emanara desde dentro del propio canal auditivo de Marco. El interlocutor comienza a describir cómo se siente la piel de Marco. La textura de su sudor frío, y se oye un sonido visceral, similar a carne cruda siendo golpeada contra una superficie dura, acompañando cada palabra, un sonido de masticación húmeda y rítmica que se sincroniza con la respiración entrecortada de la gente. La tensión alcanza su punto de ruptura cuando Marco deja de intentar hablar y solo emite gemidos ahogados, paralizado, mientras la voz describe una acción que aún no ha ocurrido pero que es inminente. El interlocutor narra cómo se está abriendo la puerta que está a espaldas de Marco, describiendo el chirrido exacto de las bisagras oxidadas que, en la grabación, se escucha simultáneamente a través del teléfono y en el ambiente de la oficina. Se oyen pasos pesados, arrastrados, que suenan como pies descalzos y mojados golpeando el linóleo, acercándose milímetro a milímetro hacia el micrófono, dominando el espectro de audio con una presencia física abrumadora y nauseabunda. El archivo de audio termina abruptamente, no con un corte de línea, sino con un sonido de succión violento y el crujido seco de cartílagos rompiéndose, seguido de un silencio absoluto que dura 10 segundos antes de que el sistema cierre el ticket. Sin embargo, al terminar de revisar esta grabación, me doy cuenta de que el silencio en mis propios auriculares no ha retornado a la normalidad, sigo escuchando esa misma respiración burbujeante y húmeda, pero ya no proviene del archivo digital. El sonido es real, cálido y está justo detrás de mi silla, y mi teléfono de escritorio acaba de iluminarse con una llamada entrante de mi propia extensión. No toqué el auricular, pero la línea se abrió sola con un chasquido eléctrico que sonó como un hueso partiéndose bajo el agua, y la voz que emergió del altavoz ya no era la de la grabación anterior, sino una amalgama atroz, una mezcla distorsionada entre los gritos ahogados de Marco y esa cadencia húmeda y profunda que había devorado el silencio de la oficina. La presencia detrás de mí no me tocó de inmediato, simplemente se inclinó hacia adelante, irradiando un calor febril y un olor insoportable a cobre viejo y agua estancada, mientras la voz en el teléfono comenzaba a narrar, con precisión quirúrgica, como mis propios pulmones se estaban llenando de un fluido espeso y negro que aún no había empezado a toser. Intenté levantarme, pero mis extremidades pesaban como si estuvieran hechas de plomo fundido, y fue entonces cuando sentí la primera gota caer sobre mi hombro, una sustancia viscosa y oscura que atravesó la tela de mi camisa quemándome la piel con un frío antinatural. La voz en el altavoz describió la sensación de ardor un segundo antes de que mi cerebro pudiera registrar el dolor, eliminando el libre albedrío de mi propia agonía, convirtiéndome en un espectador atrapado dentro de un cuerpo que ya no obedecía mis órdenes, sino las de la narración que brotaba del teléfono. Sentí como algo largo, húmedo y sin estructura ósea se deslizaba alrededor del respaldo de mi silla, rozando mi cuello con una textura similar a la de una lengua gigantesca y desollada, dejando un rastro de baba que comenzó a endurecerse y contraerse, asfixiándome lentamente. El horror final no llegó con la violencia del ataque, sino con la transformación. Mientras boqueaba buscando aire, noté que el sonido que salía de mi propia garganta ya no era un grito humano,
sino ese mismo burbujeo pastoso que había escuchado en la cinta de Marco. La voz del teléfono se cayó repentinamente, cediéndome el turno, y comprendí con una claridad espantosa que yo ya no era el oyente, sino el nuevo transmisor de la señal. Mis dedos, ahora ajenos y moviéndose con espasmos involuntarios, se dirigieron hacia el teclado para marcar una nueva extensión al azar, mientras sentía como mi mandíbula se dislocaba para acomodar la nueva voz que necesitaba salir, una voz que ya no me pertenecía y que estaba ansiosa por describir la habitación de la siguiente persona que contestara. La pantalla de mi ordenador se ha apagado, reflejando ahora mi rostro, pero lo que me devuelve la mirada no tiene ojos ni boca definidos, solo una masa de carne pálida y vibrante que pulsa al ritmo del tono de llamada saliente. El timbre suena una, 2 veces, resonando dentro de mi cráneo con la fuerza de un martillo hidráulico, hasta que finalmente, del otro lado, alguien descuelga con un ingenuo y soñoliento «hola». Siento como mis labios deformes se separan, húmedos y hambrientos, y empiezo a hablar, recitando la ubicación exacta de los muebles de tu habitación, describiendo la ropa que llevas puesta ahora mismo y la forma en que tu mano tiembla mientras sostienes el dispositivo donde estás leyendo esto, porque la llamada nunca terminó, simplemente se transfirió a ti. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscríbete. Vamos con la siguiente historia. Registro de observación número 402. El sujeto ha entrado en la fase REM hace aproximadamente 10 minutos y sus constantes vitales permanecen estables dentro de los parámetros esperados. La habitación se mantiene a 18 grados, en silencio absoluto, diseñada meticulosamente para el descanso óptimo y sin interrupciones externas. No hay anomalías en los monitores de actividad cerebral, todo parece seguir el protocolo estándar de cada noche. La grabadora funciona correctamente y me dispongo a apagar la lámpara de escritorio para permitir que mis propios ojos descansen unos segundos antes de continuar con la vigilancia rutinaria. El problema comenzó en el instante exacto en que presioné el interruptor y la oscuridad inundó la cabina de control. No estaba solo. En la esquina de la habitación, justo al lado del archivo metálico que apenas reflejaba el tenue brillo verde del monitor cardíaco, había una silueta. Es una figura alta, desproporcionadamente delgada, que no existía hace 2 segundos cuando la luz estaba encendida. No se ha movido, no ha hecho ruido, simplemente apareció ahí, de pie, estática, en el momento preciso en que mis ojos perdieron la capacidad de definir los detalles, imponiendo su presencia física densa y pesada en un espacio que, por lógica y seguridad, debería estar completamente vacío. Por un acto reflejo, encendí la lámpara de nuevo y la esquina volvió a estar desierta, mostrando solo el metal gris del archivo y el suelo de linóleo limpio. Pero mi respiración se agitó, y al apagar la luz para comprobar si era una alucinación por fatiga, regresó. Y ya no está en la esquina. Ahora está a mitad de camino entre la puerta sellada y mi silla. En la penumbra puedo ver que su piel tiene la textura de la carne cruda y húmeda, brillando levemente como si estuviera cubierta de una fina capa de aceite viscoso. Sus brazos son demasiado largos, colgando inertes muy por debajo de sus rodillas, y las articulaciones de sus codos parecen estar dobladas en ángulos inversos, rotas hacia atrás como las patas de un insecto gigante intentando imitar la postura de un hombre. Mi mano tiembla violentamente sobre el interruptor, encendiendo y apagando en un pánico irracional, y con cada intervalo de oscuridad, la cosa avanza 1 metro más hacia mí. La bombilla está comenzando a parpadear, zumbando con un esfuerzo agónico, amenazando confundirse en cualquier segundo. En el último parpadeo negro, ya pude olerlo, un hedor rancio a cobre oxidado y tierra mojada que inunda mis fosas nasales y me provoca arcadas. Está justo frente a mí ahora, separado solo por el escritorio. No tiene rostro, solo una superficie de piel lisa, pálida y tensa donde deberían estar los ojos, y una hendidura vertical en el centro que se abre y se cierra rítmicamente, respirando con un sonido húmedo, un gorgoteo espeso que resuena dentro de mi propio cráneo. La bombilla acaba de estallar. La oscuridad es total, absoluta y definitiva. Ya no hay escritorio que nos separe, porque escucho el crujido de sus articulaciones reacomodándose justo al lado de mi oreja. Siento una respiración caliente y pútrida bajando por mi cuello, y unos dedos largos, inhumanamente fríos y cubiertos de esa sustancia viscosa, se están cerrando lentamente, muy lentamente, alrededor de mi garganta. No puedo gritar, no puedo moverme, solo puedo sentir como su piel mojada roza contra mi mejilla mientras se inclina hacia mí en las tinieblas para tocarme.